En el mundo la situación tampoco está calma. En todo caso, podríamos decir que hay una tensa calma que es la que impera por estos días en función de lo que implica la presión, me corregirá Cristian si es así o no, de Estados Unidos sobre Rusia. Lo primero que le vamos a preguntar a nuestro compañero Cristian Lamesa en esta nueva entrega de Geopolítica aquí en AGN Prensa es si se va a realizar el encuentro entre Trump y Putin. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Gustavo, un placer como siempre estar con vos una semana más acá en este abordaje de la geopolítica que hacemos en AGN. Y te digo la verdad, yo no tengo duda. Yo ya el otro día preveía que el resultado del encuentro, del quinto encuentro entre Steve Witkoff y Vladimir Putin, iba a traer sin duda buenas noticias y siempre unas expectativas positivas. Evidentemente, por lo menos por ahora no estaría viendo que me haya equivocado, más bien todo lo contrario. Este encuentro que algunos ya le están poniendo fecha para el próximo lunes, lo cual sería un tiempo récord, porque hay que recordar que para este tipo de encuentros, por ejemplo, hay que coordinar todo lo que es la parte de seguridad de ambos mandatarios, que son las dos personas junto con, habría que poner en esa lista a Xi Jinping, las tres personas más poderosas del mundo. Ujú. Así que ya solamente lo que es el tema de la logística de seguridad, siempre hay grupos que van antes que los mandatarios para supervisar todo el tema de seguridad, tienen su propio cuerpo a cargo de esto. Pero bueno, dada la importancia que atañe a ambas partes, creo que no sería descabellado que sea el próximo lunes, como están anticipando. También la sede que más está sonando por estas horas es Hungría, Budapest, lo cual tendría mucha lógica, ya que Víctor Orbán es una persona muy allegada a Donald Trump y con excelentísimos vínculos con Vladimir Putin. Y en contra de todo el guerrerismo europeo globalista, ha enfrentado mucha hostilidad justamente por mantener públicamente esta posición en contra de la guerra y a favor de una buena relación con Rusia. Yo creo que todo se va acomodando más o menos a lo que veníamos hablando ya hace varias semanas, lo que yo más o menos vengo esperando. Y no hay que desestimar en este sentido la locura y eh, la intervención de los europeos, que sabemos que no se resignan a perder su eh, preeminencia, ¿no? Dentro del globalismo, de este mundo unipolar, que ellos aspiran a que continúe y a mantener esas expectativas del globalismo financiero, y algo de eso ya anticipan cuando su lacayo, su empleado, que es Zelensky, sale a decir que Ucrania es parte de Europa, que Ucrania está tramitando su ingreso a la Unión Europea y por eso este es un conflicto europeo y no puede no estar Europa sentada en la mesa junto con Estados Unidos y con Rusia, del mismo modo que Ucrania, y yo creo que eso no tiene otro sentido más que buscar romper desde adentro cualquier tipo de acuerdo que se llegue por parte de Trump y de Putin, cosa que ya hicieron desde el minuto cero de la llegada de Trump al poder. Entonces creo que eso no se debe desestimar, yo creo que sería un grave error. Vos fíjate que incluso tergiversaron algunas declaraciones de Trump en la cual se mencionaba que una posible futura reunión entre Putin y Zelensky, cosa que yo considero que no solo no es necesaria, sino que sería incluso algo negativo e incluso riesgoso para el presidente ruso, porque estamos hablando de un estado terrorista. Ucrania se ha vuelto un estado terrorista y dejaron pasar unas versiones que habrían dicho, algo que ya salió a desmentir Donald Trump, que habría condicionado esta reunión con Putin
y justamente el presidente estadounidense a que antes hubiese una reunión con Zelensky, cosa que salió a decir Trump que no era para nada así, que no había mencionado eso. Así que vos fíjate cómo ante algo que tiene unas grandes perspectivas positivas, ya salen a desinformar, a poner versiones que tergiversan los hechos y a poner palos en la rueda con esto de que Europa tiene que estar en la mesa. ¿Para qué va a estar en la mesa Europa si lo único que quiere hacer es ya, si tomas las declaraciones de Merz, de Starmer y de Macron, por mencionar solo a los mandatarios del Reino Unido, Alemania y Francia, si lo único que hacen es echar leña al fuego y combustible? En ese sentido, me surgen dos preguntas. En principio, eh, si crees que no hay ningún riesgo que esta reunión se haga en Hungría en función de este pedido de captura internacional que pesa sobre Putin y que está traccionado precisamente por la Comunidad Europea. Y por otro lado, si crees que tanto Alemania como Francia, que encabezan este eje globalista, van a subordinarse o alinearse con esta postura que hoy tiene Donald Trump respecto a Rusia, sin dar pelea. Digo esto porque Estados Unidos también se juega intereses comerciales en la región, más allá de lo que implica este juego de ida y vuelta de los aranceles, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones también de presionar para sacar la mejor tajada posible para Estados Unidos. Pero en estas dos perspectivas, ¿cómo ves estas posibilidades? Tanto la de Francia y Alemania, y cómo ves que no haya una especie de tradición contra Putin en los marcos que esta reunión se haga en un territorio que le termina siendo hostil, si se quiere, ¿no? Mira, en principio te digo con toda sinceridad, no me gusta decir una cosa por otra. Yo en este momento no tengo en mente si Hungría es signatario de este acuerdo que le da entidad a la Corte Penal Internacional, que es el Estatuto de Roma. Yo en este momento no tengo en claro si Hungría es firmante de ese Ujú, acuerdo. Si lo es, estaría obligado a hacer respetar los pedidos de este tribunal, a pesar de que Rusia no acepta la jurisdicción del mismo modo que no la acepta Estados Unidos, no la acepta China, no la acepta India, no la acepta Israel y no la aceptan un montón de otros países. Por lo tanto, juzgar a un ciudadano de un país que no acepta la jurisdicción, por eso yo no, en realidad tengo ujú, muy poco respeto por la Corte Penal Internacional. Me parece que es una estructura bastante payasesca que ha generado su creación los Estados Unidos, más allá de que no lo integra, para justamente perseguir a gobiernos que no son afines a sus políticas. Ahora, dicho esto, cualquier país que intentase llevar esto a la realidad, o sea, digo, detener a Vladimir Putin, es realmente una fantasía porque, por supuesto, que Rusia respondería a esto como un acto de guerra. Rusia no puede tolerar que le toquen una pestaña al presidente Putin. Así que yo no creo que ningún país que tenga el más mínimo rasgo de seriedad y que aprecie su seguridad, porque estamos diciendo que sería un acto de guerra contra Rusia. Entonces no creo que para nada Víctor Orbán esté por la labor de ejecutar cualquier orden de este tipo. Hay que recordar que el presidente Putin estuvo en Mongolia en visita oficial hace un tiempo. Mongolia es signatario de este protocolo, de este Estatuto de Roma, y sin embargo no lo llevó a cabo porque es una locura en toda regla. ujú, Después, bueno, ujú. Mongolia se tuvo que atener a reprimendas y a amenazas por parte de Europa y de otros organismos, pero bueno, también yo creo que eso en definitiva queda en la nada. Esto por el lado de esta consulta respecto a la seguridad de Putin.
Que creo sinceramente que tampoco Donald Trump se sumaría a una acción de este tipo, sinceramente. De hecho, Donald Trump le hizo poner sanciones a integrantes de este tribunal, pero por el tema de Netanyahu, que también tiene un Ujú. pedido de captura por la Corte Penal Internacional. Y respecto a Francia, Alemania y el Reino Unido, ya lo han demostrado que no están dispuestos a no dar pelea para garantizar o para tratar de hacer prevalecer perdón, los intereses del globalismo. Macron que responde a la banca Rothschild, Merz que responde a BlackRock, al fondo de inversión BlackRock, y Starmer, bueno, Starmer tiene ahí una posición no tan diáfana tal vez como estos anteriores, pero sí sabemos que defiende intereses bastante oscuros y sórdidos. Ha protegido abiertamente pederastas en el Reino Unido cuando era fiscal general. Y bueno, estos tipos atados a esos intereses tan oscuros, al globalismo financiero, al foro de Davos, a organizaciones como las de George Soros, por supuesto que están demostrando que tienen un poder de fuego, o por lo menos de amargarle la vida a Donald Trump de acuerdo a sus planes, y poner bastantes escollos en los planes del republicano. Entonces no me va a sorprender para nada que sigan dando pelea, defendiendo los intereses de de esos justamente poderes que les marcan la agenda. Y en ese sentido, vos sabés que había trascendido que dentro de lo que fue hablar Witkoff con Putin, que fueron 3 horas de reunión, el presidente Putin no le dispensa 3 horas a cualquiera, y en las 4 reuniones anteriores también tuvieron charlas así muy extensas y con muy buena afinidad, ¿no? Entre el presidente y el enviado de Estados Unidos. Y entre las cosas que se dice que llevaba en carpeta Witkoff estaba toda una serie de propuestas comerciales, de propuestas de colaboración entre Estados Unidos y Rusia en varios sectores específicos, que por supuesto yo no descartaría que esté involucrado también el tema de la explotación de tierras raras, esos minerales tan necesarios para el proyecto de reindustrializar Estados Unidos, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, sabemos que esos minerales son extremadamente importantes. Y hoy está prácticamente atado no solo Estados Unidos, sino todo el mundo a la producción que hace de estas tierras raras China, y que Rusia tiene muchísimo potencial, tiene muchísimo de estos minerales también, pero no desarrollado la industrialización como sí lo tiene China. Y en ese sentido yo creo que le puede servir a Estados Unidos y a Rusia una colaboración en este sentido con estos Estados Unidos, que si realmente se consolida este nuevo perfil de país y de orientación geopolítica, creo que puede ser interesante y no cayendo en el engaño o en esos espejismos que ven algunos, que es que esto separaría a Rusia de China. Para nada. Estos son, yo lo veo como tres grandes polos que van a interactuar entre sí. Yo creo que lo más inteligente para Trump es, yo siempre lo digo como para caracterizarlo, una cartelización del mundo, ¿no? O sea, ¿para qué pelearse estos tres polos tan poderosos que son Rusia, China y Estados Unidos, si pueden colaborar y hacer una especie de cartelización del mundo? Después la suerte que correrá cada región o cada área de influencia, bueno, eso lo veremos después con el tiempo. Pero a mí me parece que en la mentalidad de Trump eso es mucho más viable, y me parece que eso es lo que acelera esta reunión y es lo que puede acelerar la resolución de este tema, porque es vital para el futuro de Estados Unidos. Hablaste de tierras raras y en la Antártida hay una fuerte o
un polo muy fuerte de lo que implican estos minerales en función de lo que es el desarrollo tecnológico y uno no deja de preguntarse si el próximo objetivo de la contienda global no va a ser la Antártida también por estos recursos, ¿no? Digo, ya que lo hablaste y lo mencionaste en lo que implica este encuentro también, teniendo en cuenta también los reposicionamientos globales que se juegan en el Atlántico Sur. Sí, no tengo demasiadas dudas. Cuando empiecen a mermar estos recursos en otras latitudes, sin duda que la Antártida va a ser un objetivo. Hay que recordar el tema de Groenlandia, ¿no? Como Donald Trump lo puso como un objetivo de los Estados Unidos. Y hay que recordar que Groenlandia es muy rico también en estos ¿No? minerales, en estas tierras raras, aparte de otras riquezas de hidrocarburos, etcétera. Yo creo que primero va a apuntar por ahí, hablando específicamente de Estados Unidos. Tampoco hay que descartar el tema de Canadá, aunque lo veo bastante mucho más difuso, pero lo de Groenlandia yo creo que muchas veces de lo que menos habla Donald Trump es lo que más le interesa en definitiva. Hay veces que cacarea para desorientar Sí. sobre otras cosas, pero lo de Groenlandia tenemos que tenerlo siempre ahí en el radar. Creo que es un tema fundamental y que no terminó ni muchísimo menos. Y la Antártida, por supuesto, que va a ser también un terreno en este sentido importante. Lo que pasa que yo creo que primero lo van a explotar en los lugares donde es mucho más fácil adquirirlo, Ujú. donde es mucho más fácil acceder. Cuando eso esté mermando y cuando se justifique el esfuerzo y el costo, la Antártida sin duda que va a ser el objetivo. Por eso es tan penoso siempre ver cómo los argentinos nos dormimos y cuando nos querramos acordar va a ser tal vez demasiado tarde. Ese es un punto sensible también, ¿no? Lo hablábamos en la emisión anterior de cómo se Sí. desprecia la discusión geopolítica. Pero volviendo al plano en el cual estábamos, ¿qué tanta incidencia negativa puede tener para la negociación entre Trump y Putin eh, si Israel decide, como se está hablando, invadir Gaza definitivamente? Porque en las últimas horas el Congreso de Israel autorizó la ocupación de Gaza. Y Gaza es un tema sensible no solamente para la región, sino también para los sectores con los cuales estamos hablando, ¿no? Eh, Sobre todo por lo que está ocurriendo en Gaza en materia humanitaria y porque efectivamente, esto para Trump empieza a ser un problema, ¿no? En las últimas horas se conocieron versiones de que Trump, para traerlo en criollo, habría retado o más natural cagado a pedos a Netanyahu por lo que está hablando, por lo que está ocurriendo en Gaza. Y da la impresión, corregime, Cristian, si no es así, de que empieza a ser una piedra en el zapato para Trump Israel en función de lo que implica Gaza y para toda la región también, ¿no? Porque uno infiere que una invasión decidida de Israel a Gaza también despertaría a otros enemigos de Israel que están dormidos en la región o que por lo menos se mantuvieron pasivos en esta situación y que tal vez no lo estarían tanto si esto ocurre. ¿Qué es lo que observas en ese sentido? A ver, el tema de Palestina es muy complejo, yo siempre lo digo, y paradójicamente, y aunque esto pueda llamar la atención, para muchos integrantes del mundo musulmán, de la región de Oriente Medio, es hasta una incomodidad y, por decirlo suavemente, digamos, si no existiese el tema palestino, creo que dormirían mucho más tranquilos. Estoy hablando de países árabes y de Ujú. países musulmanes. Eh, y si no hay que ver de vuelta el gran respaldo que ha dado siempre Irán al tema palestino y cómo Irán es el principal enemigo para muchos países musulmanes y para muchos países árabes, paradójicamente, por el tema de esa rivalidad entre sunitas y chiitas. Perdón, ahora, dicho esto. Sin duda que Netanyahu es una piedra en el zapato para Donald Trump, y esto no es de ahora. Hay que recordar
la otra vez se destacaba, creo que antes de asumir la presidencia incluso, Donald Trump retuiteó unas declaraciones de Jeffrey Sachs cuando en un congreso, si no me equivoco, o en una conferencia en una universidad, dijo que Netanyahu era un son of a bitch, que era un hijo de sabemos quién, de una madre no muy buena, para no ser grosero en castellano, pero lo dijo claramente y lo avaló diciendo que era un son of a bitch porque siempre había intentado y había metido a Estados Unidos en guerras que le eran ajenas y lo quería hacer una vez más. Y estas declaraciones de Jeffrey Sachs las retuiteó Trump, lo cual sabemos que siempre retuitear unas declaraciones es como hacer las propias. Entonces eso ya marcaba un quiebre en esa relación con Donald Trump. También cuando Witkoff, que realmente es un diplomático, el otro día lo decía en una nota, es una especie de diplomático natural, no de carrera, pero que evidentemente le sale muy bien y cuando tiene que poner los puntos también los pone, como cuando obligó a Netanyahu a recibirlo un sábado al mediodía para tratar esa tregua. ¿Te acordás que se dio Ujú. incluso un par de días antes de que asumiera la presidencia Trump? Que Netanyahu, con un caradurismo realmente proverbial, le dijo que no lo iba a poder recibir hasta la noche porque era Shabbat. Y le dijo Witkoff, más vale, yo voy a estar al mediodía y más vale que me reciba. O sea, diciéndole el Shabbat me lo paso por el arco del triunfo. A pesar de que Witkoff es judío también. Pero bueno, estamos hablando de vidas, era un cara dura Netanyahu. Y entonces también hay que recordar cómo el bombardeo, el ataque a Irán lo hizo a espaldas y contrariamente a lo que le había aconsejado Trump, que le dijo, ese viernes 13 es el bombardeo que hace Israel contra Irán y le había dicho Trump que esperase hasta la ronda de negociaciones 2 días después, que era el domingo 15. E incluso amenazó con un ataque unilateral a las centrales nucleares, que sabemos que hubiese sido con armas nucleares porque no tiene las armas antibúnker que usó Estados Unidos contra Irán. Entonces, realmente, esto de estas últimas horas que hablan de esta cagada a pedos, como decías en buen francés, de Trump a Netanyahu, a mí no me llama para nada la atención y era por el tema de la hambruna en Gaza. Ujú, claro, sí, sí. Y le dijo que había visto fotos de niños que estaban pasando hambruna y que no le dijera más que eso era propaganda y que no eran fotos reales. Ujú, eh, Básicamente que se deje de mentir, que incluso en nuestro país yo he escuchado a personas que me merecen bastante respeto en el plano intelectual, que porque son de la comunidad judía, han dicho que no, que en Gaza no hay hambruna y que no solo que no hay hambruna, sino que sobra comida. Realmente cosas que dan vergüenza ajena escucharlas. ujú, Que incluso esto utilizado también por Hamas, que creo que le salió mal la jugada con esa foto del rehén israelí, del secuestrado israelí, cavando su propia tumba, demacrado y por una famélico prácticamente. Que esa imagen yo creo que buscaba justamente seguir haciéndole el caldo gordo a Netanyahu, sembrar ahí como recrudecer cierta eh, actitud en contra de Hamas por parte de Trump, aunque suene contradictorio, y me parece que le salió mal la jugada porque finalmente está poniendo el acento en el hambre en Gaza, ¿no? claro. Porque viste que Hamas muchas veces parecería que juega a favor de Netanyahu, de vuelta, parece Ujú, contradictorio, pero muchas cosas que hace le termina dando la excusa para atacar Gaza, para transformarla en un estacionamiento a cielo abierto. Entonces, sería realmente, es muy duro y es muy complicado que Trump pueda tomar una posición abiertamente hostil y que le corte el chorro de la ayuda a Israel por el gran lobby y la gran preponderancia que tiene el lobby judeo-israelí, perdón, judeo-americano en los Estados Unidos, el AIPAC
y otros mecanismos que hay de presión. Sí, Eso pensaba en Wall Street, ¿no? Uno de los es un principales lobby enclaves, ¿no? Es un lobby fuertísimo que tienen, del cual obviamente Trump también está atado porque necesita muchos votos en el Senado y en la Cámara de Representantes de republicanos que obedecen ciegamente al AIPAC y a este lobby judeo estadounidense, como por ejemplo Lindsey Graham, este otro Ted Cruz también, que son abiertamente pro israelíes y muchas veces incluso poniéndolo por delante de los intereses de los Estados Unidos. Pero yo creo que Trump, esas son dos cosas que va a tener que apretar el acelerador con Netanyahu y con los europeos si quiere no fracasar con su programa y con sus anhelos, porque muchos que adhieren seriamente y con mucha fidelidad al MAGA, al movimiento MAGA, estos son temas que los ponen totalmente en contra de Trump, en una disidencia, porque realmente este sector nacionalista estadounidense que está reflejado por ejemplo, con Tucker Carlson y otras figuras de ese nivel, no quieren más guerras ajenas. Basta de guerras ajenas, basta que estadounidenses mueran en guerras ajenas y que se vayan los impuestos de los contribuyentes americanos en estas aventuras militares que no benefician a nadie más que a estos intereses globalistas y al complejo militar industrial estadounidense. Por último, Cristian, y en paralelo a esto, se da una situación particular desde la semana pasada, porque varios países de Asia que integran los BRICS empezaron a comercializar con sus propias monedas, despojándose del dólar, que es una política que ya desde hace tiempo vienen impulsando los BRICS. Si bien todavía no hay una marcada atención respecto a eso, Trump también está tomando nota de esta cuestión. De hecho, en América Latina también lo planteó Lula en las últimas horas, lo cual habla también de que allí la guerra comercial puede llegar a profundizarse si este sector multipolar se afianza y va camino a eso, que es la tendencia general, ¿no? ¿Crees que ahí también va a haber un impacto en función de la política exterior de Trump? ¿O Trump empieza a entender que en definitiva tiene que tomar un reposicionamiento aún en repliegue para no terminar de perder fuerza del todo y buscar lazos comerciales que le sean beneficiosos también? Digo esto porque hablaste de la relación o del encuentro que también mantuvieron el representante de Trump y el presidente ruso en función de lo que implican acuerdos comerciales. Da la sensación de que sabe que va a tener que retroceder por un lado y que por el otro puede también establecer eh, algunos vínculos que no le permitan salir derrotado de la guerra comercial. A ver, el dólar sabemos que es un arma para Estados Unidos y es un arma, no hablo de las sanciones, las sanciones han sido un Sí, sí. gran error. La utilización del dólar como una herramienta sancionatoria ha sido un enorme error, especialmente de los demócratas, porque a partir de la salida de Bretton Woods por parte de Nixon en el año 71 y transformar el dólar que estaba sometido a un patrón oro, tenía que tener una serie de respaldo y regulaciones que no permitían, por lo menos en lo teórico, que se imprimiese dinero a lo pavote, como decimos en Argentina, para cubrir todo, entre otras cosas, un gasto militar desmesurado, etcétera. Al conseguir eso, atarlo al el petrodólar famoso, que sería extenso analizarlo ahora, pero bueno, el público más o menos entiende de esto, eh, y generar la demanda del dólar debido al consumo de energéticos de Arabia Saudita, eso equiparó e hizo que el dólar se mantuviese como esa moneda de referencia a pesar de ser una moneda fiat y haberse desembarazado del patrón oro. Ese capital enorme de poder imprimir dinero de la nada sin ningún respaldo y que no te regrese en inflación es algo que era magistral para los Estados Unidos. Ahora, cuando lo transforman en una herramienta sancionatoria,
y los países empiezan a perder la confianza en ese dólar, empiezan a no poder utilizarlo, es el peor tiro en el pie que se pudieron pegar y profundizado con, con la confiscación de esos famosos 300.000 millones de dólares de los fondos soberanos de Rusia. Entonces, Trump lo que tiene que hacer en un momento que para Trump, esperemos, para Trump, no para el resto del mundo, digo que no sea demasiado tarde, tiene que ir sacando a Estados Unidos de esa política de sanciones, de usar al dólar en ese sentido, para poder seguir beneficiándose de eso, beneficiándose de tener esa posibilidad de imprimir dinero de la nada y poder cubrir sus gastos, más allá del endeudamiento, que también es monstruoso. Y en ese sentido, si lo analizamos, tampoco es ilógico que en este momento esté planteando un enfrentamiento tan fuerte con India. Ujú, Sabemos que con China tiene que convivir, porque son dos economías que, si bien compiten, también se complementan en algún caso. Ahora, India se está perfilando como para dentro de 20 o 30 años la segunda potencia económica por detrás de China, relegando a Estados Unidos a un tercer lugar. Hay que ver el desarrollo que tenga Rusia también en este aspecto, que está teniendo un crecimiento enorme con la cantidad de sanciones que tiene y con una guerra. Entonces, Estados Unidos yo creo que lo que está intentando hacer es, porque también hay que sacar producción estadounidense de China y de India para volver a llevarla a Estados Unidos. Ese es ujú. otro tema para este plan de reindustrialización que tiene Trump en la cabeza. Entonces, por supuesto que en ese sentido, esto de mostrar los dientes a los BRICS, pero también lo sabemos, después termina desescalando, yendo a una expectativa de máxima, una apuesta primero desmesurada para bajar algo más lógico, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con tal vez poner una posición mucho más firme con India, con Brasil, que también da la casualidad que son también integrantes de los BRICS. Ujú, Sabemos el potencial industrial que tiene Brasil también. ujú, Entonces yo creo que a Trump le tocó bailar con la más fea, le tocó agarrar a Estados Unidos en un momento muy delicado en el aspecto militar, en el aspecto industrial, en el aspecto financiero y económico. Entonces, por supuesto que el tema del dólar es algo que sí tiene que proteger Trump a rajatabla y cueste lo que cueste, porque si en todo esto aparte le pones un dólar que empieza a ser dejado de lado por economías muy fuertes, por si los BRICS, con lo que representa el 90% de las transacciones, las están haciendo en monedas locales, bueno, el futuro para Estados Unidos ya no es negro, es lo siguiente. Cristian, como siempre, es un gusto para nosotros tenerte aquí en este espacio. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana para analizar más en profundidad, obviamente, lo que es geopolítica. Te prometo, si la agenda así lo permite, meternos de lleno en conocer un poco más Rusia, teniendo en cuenta tu experiencia en los distintos viajes, porque es algo que hace rato queremos abordar, pero sin embargo, obviamente la agenda nos lleva por otro lado. Pero eso queda pendiente, así que lo estaremos desarrollando en los próximos encuentros. Abrazo grande y hasta la semana que viene. Un gran abrazo, querido Gustavo.